Sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti. Sol 106.5, una estación RCC Miria. Buenos días a toda la República Dominicana. El sol de la mañana desde Providence. Estamos en el club Juan Pablo Duarte. Un día pues muy triste por el impacto de la noticia que se produjo anoche en la República Dominicana, el fallecimiento de doña Rosa Gómez de Mejía, la esposa del presidente Hipólito Mejía, 58 años de matrimonio, la madre de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, de Ramón Hipólito Mejía, de Felipe Mejía y de Lisa Mejía. Así es que toda nuestra solidaridad con esta familia y bueno, en gran medida sé que hablaremos de la trayectoria de doña Rosa Gómez de Mejía, una primera dama que ejerció siempre muy bajo perfil porque no demostró nunca interés por las cosas del poder. Más bien quiso actuar siempre como una madre, como una mujer dominicana, como cualquier otra. Y así se comportó toda la vida doña Rosa Gómez, cuyo fallecimiento se produjo anoche, 82 años de edad. Así es que toda nuestra solidaridad con el expresidente Hipólito Mejía y con sus hijos, con todos sus nietos también. Entonces, señores, buenos días a todo el equipo. Por aquí estamos doña Consuelo, Eury Cabral, José La Luz, Pedro Jiménez, Virgilio Félix y Oli Matos. Y aquí estaremos con la comunidad dominicana en Providence. Don Antonio Espaillat, del presidente de Radio Cadena Comercial. Estamos en Providence. Esta ciudad tiene unos 190,000 habitantes, de los cuales más de 40,000 son dominicanos. 40,000 del 2010, Julio, ahora tienen que ser. Así es, tienen que ser, tienen. O sea, que aquí como allá se cuenta cada 10 años. Sí, tienen que haber mucho más. Entonces, hablan del 80% de la comunidad de aquí. ¿Qué? Sí. El 80% dicen algunos. No. Bueno, puede ser un 30% de la comunidad dominicana o sobre el 30% de la comunidad residente en Providence es dominicana. Entonces, señores, bueno, hacer el programa siempre con informaciones importantes, con nuestros comentarios y muchas participaciones, muchas entrevistas. Quiero limitarme a un punto que tiene que ver con la situación de Ucrania, lo que dijo ayer el presidente Zelensky y lo que plantea el expresidente Leonel Fernández en un artículo que publicó en el día de ayer. Pero empiezo con lo que planteó ayer el presidente Volodymyr Zelensky. Dice el presidente Zelensky que Ucrania está lista para el diálogo, que está totalmente lista para el diálogo. La forma en la que se expresa da a entender que hay una insistencia y hay un trabajo para el diálogo, porque la forma en la que habla es como si él estuviera respondiendo así está o no Ucrania preparada para el diálogo. Él dice que Ucrania está ya preparada para el diálogo y que
¿A qué se compromete Ucrania? Bueno, Ucrania pues se compromete a no ingresar, a renunciar a cualquier aspiración de renunciar a la OTAN. Y entonces dice el presidente Zelensky que esa es una concesión de todas las partes. Para Occidente, que no sabe qué hacer con nosotros en cuanto a la OTAN, para Ucrania, que quiere garantías de seguridad, y para Rusia, que no quiere una mayor expansión de la OTAN. Esto es lo que ofrece el presidente Zelensky, es decir, el compromiso inmediato de Ucrania de que no está en disposición ni lo estará en el futuro renunciar a cualquier aspiración presente o futura de incorporación a la OTAN. El asunto es, señores, que Rusia plantea una serie de condiciones que no están en manos de Ucrania. Ha llevado una invasión a Ucrania, pero la mayor parte de las cosas que piden no le atañen a Ucrania. Y eso es importante. Y lo enfoca muy bien el expresidente Leonel Fernández. Su artículo que se publicó en el día de ayer en el periódico Listín Diario es explicativo. El presidente Fernández no asume posición de condena a ninguna de las partes, sino que explica el conflicto y no asume una posición que esté inclinando en favor de la invasión o contra la invasión. Y ahí se extraen cosas muy interesantes. A propósito de todo el esfuerzo de mediación, ¿quiénes han mediado? Que lo cita el presidente Fernández. Bueno, él empieza citando las conversaciones del presidente Biden de los Estados Unidos con el presidente Putin. Yo tendría mi reserva en cuanto a lo del presidente Biden, porque el presidente Biden no creo que actuara como un mediador en este conflicto, sino que por el contrario fue un azuzador del conflicto, toda vez que entendía que eso distanciaba a Rusia de Europa, lograba la suspensión del gasoducto de Nord Stream entre Ucrania y Alemania, y pasaba a tener un rol que Estados Unidos hace tiempo no tenía en acontecimientos internacionales, porque Estados Unidos hasta ahora en todos los acontecimientos internacionales que se había vinculado llevaba a la opinión pública en contra. Es de los pocos casos que Estados Unidos se ha involucrado en un conflicto internacional con la opinión pública apabullantemente a favor. Entonces, pero no creo que él haya tenido un rol realmente de mediador. Otros mediadores que cita el presidente Fernández en este artículo, él habla, por ejemplo, del primer ministro de Israel, Naftali Bennett, que ha hecho esfuerzo, viajó incluso a Rusia para reunirse con Putin y tratar de buscar una salida pues a través del diálogo, el primer ministro de Israel. Lo propio Recep Tayyip Erdogan, que es de Turquía. Lo propio también el primer ministro de Italia, Mario Draghi, Víctor Orbán,
el presidente Víctor Orbán y el presidente francés Emmanuel Macron. Es decir, estos 7 estadistas han estado haciendo un esfuerzo de mediación que hasta ahora no ha tenido resultado. Creo que hay una situación distinta, como lo comentaba ayer, a partir del diálogo entre el presidente Biden y el presidente Xi Jinping. Y probablemente esa declaración del presidente Zelensky de que está ya listo para el diálogo encamina o habla de las gestiones que ya se están haciendo para buscar una salida a ese conflicto, y el acontecimiento más próximo es el de ese diálogo entre Xi Jinping y el presidente el presidente Biden. Ahora, ¿qué pasa? Lo que decía en principio, Ucrania ha identificado un punto clave, que es el punto de la OTAN, pero Rusia tiene un conjunto de peticiones, de exigencias que no atañen a Ucrania. Por ejemplo, Rusia está planteando, y eso lo resalta el expresidente Fernández en este artículo que comentaba en principio, que la OTAN vuelva a las fronteras de 1997. Vuelva a las fronteras de 1997. Es decir, que vuelva a la situación que tenía al final de la Guerra Fría. También está planteando, pero eso no atañe a Ucrania, eso no lo puede garantizar a Ucrania en una mesa de negociaciones. El otro punto, paralización de todas las actividades militares que está reclamando Rusia, de la OTAN en Europa del Este, en Asia Central y en el Cáucaso. Eso no lo puede garantizar a Ucrania en una mesa de negociación. Entonces, fíjese cómo esta guerra de la que Ucrania paga todas las consecuencias, tiene reclamos que no van directamente, en algunos casos, dirigidos al país que ha sido invadido. Sí atañe a Ucrania el tercer reclamo de ruso. Rusia está exigiendo que Ucrania actúe como un estado neutral. Bueno, eso atañe a Ucrania, y eso lo han sostenido intelectuales importantes de Ucrania desde hace tiempo. La necesidad de que ese país actúe como un estado neutral. Eso sí realmente es un caso que es un punto sobre lo que Ucrania puede negociar y puede acordar. Está reclamando Rusia también que Crimea y el puerto de Sebastopol sean declarados oficialmente por Ucrania como parte de la Federación Rusa, que reconozca que tanto este puerto como la península de Crimea son parte de la Federación Rusa. Bueno, ese podríamos decir que es un punto que atañe a Ucrania, y sobre lo que Ucrania puede opinar en favor o en contra. Y entonces Rusia también quiere un estatus especial para las provincias rebeldes que se han declarado república del Donbass, tanto el caso de Lugansk como Donetsk. Está reclamando un estatus especial y un reconocimiento especial para las fuerzas rebeldes. Esos serían los puntos sobre los cuales Rusia iría a una mesa de negociación, que ahí entendemos por qué el presidente Xi Jinping decía a Biden que también la OTAN tiene que negociar con Rusia, que tiene que entenderse la OTAN, que tiene que llegar la OTAN
acuerdo con Rusia. Entonces, bueno, eso es lo que destacaba Xi Jinping, si lo dije equivocado. Pero que yo creo que al revés, el tema de que como que también hay que hablar con la OTAN. Yo pienso que primero hay que hablar con la OTAN y después con Ucrania. Con Rusia, no, pero Ucrania, porque Ucrania nunca ha tenido una actitud de agresividad hacia Rusia. Así es. Es la OTAN que ha tenido una actitud así es. Bueno, señores, entonces... Pero Ucrania atacaba a las dos poblaciones rusas que están en Ucrania y más de 14.000 muertos. Lo que pasa cuando atacó, Ucrania las atacó. Pero recordemos que por eso Rusia comenzó por ahí la defensa. Que son provincias ucranianas. Entonces, ucranianas rusas en el acuerdo. Bueno, porque se formó el acuerdo de Minsk. En el acuerdo de Minsk, exacto, hay un reconocimiento y nunca Ucrania lo reconoció. Pero el reconocimiento es a la autonomía. Lo que pasa es que en ese reconocimiento a la autonomía, Ucrania está pidiendo que las fuerzas no rusas, los partidos no rusos que fueron proscritos, se le permita participar, es decir, que autonomía signifique autonomía y que esa autonomía tenga un carácter democrático, que participen las fuerzas prorrusas y que participen las fuerzas no rusas en lo que es la dinámica política de esas regiones o de esas provincias y que ellos adopten en cada momento las decisiones que entiendan. Rusia realmente no está de acuerdo con esto. Entonces, lo de la autonomía hay más o menos consenso. Ahora, el asunto va más allá de la cuestión de la autonomía, porque Rusia quiere una autonomía, pero una autonomía claramente prorrusa. Y entonces eso no es autonomía. Eso no es el acuerdo de Minsk, excúsame. Sí, doña Consuelo. Doña Consuelo, excúsame. No es el acuerdo, estoy de acuerdo, no es el acuerdo de Minsk. Lo que pasa es que por debajo del acuerdo de Minsk, por el problema, el acuerdo de Minsk ha sido sencillamente un pretexto. Está bien. Un pretexto. Putin ha ido siempre más allá de lo que establece el acuerdo de Minsk, porque Putin quiere, no es el acuerdo de Minsk, porque el acuerdo de Minsk, como yo le dije, lo que establece es una autonomía. Sí. Ahora bien, él quiere ser el árbitro de esa autonomía. Entonces Ucrania planteaba, no sé si lo seguirá planteando porque Ucrania ahora está ahorcada, Ucrania planteaba, bueno, pero que si usted es parte del conflicto, usted no puede ser el mediador del conflicto. Pero eso no está en el acuerdo de Minsk. Pero en el acuerdo de Minsk no estaba asesinar más de 14.000 de estas poblaciones que Ucrania las bombardeó y los mató. Pero si hay una guerra, eso no estaba en el acuerdo, Julio. Si hay una guerra, pero no ahora. Pero hay una guerra civil, doña Consuelo, ahí hay una guerra civil. Entonces esas dos poblaciones desprotegidas. Putin dijo que no. Acuérdese que son fuerzas rebeldes. Sí, entonces hay una guerra civil. Seguro. Los muertos en una guerra civil son de parte y parte. Sí. Es una guerra civil lo que hay ahí. Bueno. Es una guerra civil. Es decir, no es que se ha salido a matar gente. Salieron a matar gente y a bombardear las dos poblaciones. En esas dos poblaciones hay una guerra civil. Sí, es cierto. Es una guerra civil lo que hay ahí. Se convirtió en una guerra civil. Bueno, entonces es una guerra civil. También lo firman, no Rusia y Ucrania. Lo firman también. Primero, las dos regiones. Así y lo firma Angela Merkel y François Hollande. Exactamente. Es decir, unos primeros acuerdos y unos segundos acuerdos. El objeto del acuerdo, ¿cuál era? Traer a Ucrania la pacificación, permitirle a esa zona autonomía, permitirle, por ejemplo, algunas regiones como Kharkov que pudieran conservar el idioma ruso. ¿Cómo gana el señor Zelensky? Prometiendo ignorar los acuerdos de Minsk. Eso fue su oferta electoral. Eliminar el ruso, aprobaron una ley que eliminaba el ruso como idioma. La independencia e incluso cuando el primer referéndum, cuando Crimea formaba parte de Ucrania y las zonas que se declararon autónomas, lo perdieron los proeuropeos, pero no aceptaron los resultados y por eso fue el levantamiento que sacó a Víctor Yakovi. El Euromaidán. Sí.
Bueno, Esa señores. es la realidad Entonces, bueno, esperemos que haya progreso, porque parece ser, Ojalá. parece ser que estamos realmente cerca de un diálogo. Ojalá. Bueno, Una señores, destrucción nosotros enorme tiene ese país, No, así lo que es. muestra que una guerra hoy por hoy, solo gente inhumana que no tenga sentido de la realidad puede propiciarla. Bueno, señores, vamos a continuar.